extender, importunar, insistir, multiplicar, reposar, romper, incrementar, hacia el frente, hacia atrás, hacia adentro, hacia afuera y aún mucho más allá. Le vuelvo a repetir, hay una tremenda magnitud en la palabra extender. En el hebreo parax, la raíz prim, salir rompiendo. En muchas aplicaciones abrir, amortillar, aumentar, crecer, derribar, destruir, divulgar, esparcir, hacer estrago, extender, importunar, insistir, multiplicar, reposar, romper, incrementar, hacia el frente, hacia atrás, hacia adentro, hacia arriba, hacia afuera y aún mucho más allá. La palabra directiva y la palabra rectora para Dios, para el pueblo de Israel, en el capítulo de Jeremías, capítulo 29, son palabras distintivas, la que iba a traer direccionalidad profética para el pueblo en el entonces donde estaban viviendo ellos. Ellos se encontraban siendo deportados de Jerusalén a Babilonia. Y las palabras fueron claras y precisas por medio del profeta Jeremías. Jeremías traía una palabra contundente, una palabra innegociable, una palabra que traería respuesta para el pueblo. En un tiempo tan desafiante como este, escuche bien, usted tiene que entender la directriz de Dios, usted tiene que entender la voz de Dios, usted tiene que entender qué es lo que Dios está hablando, usted tiene que tener una buena lectura de la palabra que trae el Espíritu. Mucha gente se desenfoca del propósito de Dios, es porque no tiene una buena lectura de la palabra de Dios. Escuche bien, yo necesito que el Señor necesita y el pueblo necesita tener una buena lectura de la palabra de Dios. Cuando usted tiene una buena lectura de la palabra de Dios, no estoy hablando que lea la Biblia. Cuando le hablo que tenga una buena lectura, que usted entienda el lenguaje del Espíritu, que usted entienda lo que Dios está hablando hoy y cuál es la dirección que Dios lo quiere llevar para empoderarlo y posicionarlo en este tiempo. Gloria a Dios. Fueron palabras tremendas. Originalmente el eterno Dios le dio esta palabra profética a su pueblo Israel cuando estaban en cautiverio en Babilonia. Asombrosamente esta palabra tiene un triple cumplimiento y creo que uno de ellos es para la iglesia en este tiempo tan desafiante. ¡Qué tremendo esto! Cuando usted entiende que la palabra escrita tiene un tiempo de cumplimiento en diferentes situaciones. El Señor le dice a ellos, yo los llevo a Babilonia, fueron transportados a Babilonia. Pero en Babilonia ustedes van a edificar casa. En Babilonia ustedes van a plantar huertos. En Babilonia ustedes comerán del fruto de esos huertos. En Babilonia ustedes se van a casar. En Babilonia ustedes van a engendrar hijos. En Babilonia ustedes van a prosperar porque yo voy con ustedes. Babilonia es todo lo contrario al reino de Dios. Es un sistema de falsa adoración. Es un sistema caído. Es un sistema paupérrico. Es un sistema, escuche bien, bajo corrupción. Pero a ti no te interesa el lugar donde tú estés situado. A ti lo que te interesa es que Dios vaya contigo. Tú no prosperas porque estás en el país de los recursos. Usted prospera porque está en el lugar de propósito y de asignación. Mucha gente abandona tal vez nuestras naciones porque cree que en otras naciones hay nuevas oportunidades para su vida. Pero si no es el lugar de propósito, la gente va a tender a fracasar en ese lugar. Tú lo que tienes que entender que cuando Dios te coloca en un lugar, no importa que tú estés en el medio del desierto, en el medio del desierto Él te va a bendecir y vas a florecer en ese
ni a los sueños que soñáis. Ay, ay, ay. Es bien clave. Es bien clave, tenga la Biblia abierta. Es bien clave eso. Porque hay gente que profetiza desde el vientre, desde el alma, pero no tienen viento de Dios. ¡Aleluya! Qué tremendo es profetizar en medio de una situación visible. Pero sabe que es tremendo que usted profetice en medio de aquello que tal vez visiblemente es paupérrico, visiblemente hay crisis, y usted profetice la verdad que Dios puede decir. Él los llevó a Babilonia, Él lo dice. Yo los hice transportar a Babilonia. Y durarán 70 años en Babilonia. Babilonia, como le dije hace unos minutos, es un sistema antidios. Es un sistema falso, de falsa adoración. Pero Dios transportó al pueblo de Israel en Babilonia para darnos una enseñanza para este tiempo. Por eso es que usted tiene que entender la magnitud de lo que es la manifestación del reino de Dios en este tiempo presente del nuevo pacto. Usted tiene que entender en qué pacto se mueve y cuál es la riqueza del pacto donde usted se está moviendo ahora en este tiempo. Porque en aquel tiempo era un antiguo pacto, pero ahora está el pacto del Espíritu y usted es ministro competente del nuevo pacto. Yo vine a hablar con gente en este lugar que tiene que romper límites para que, escuche bien, su espíritu sea ensanchado, su mente sea ensanchada y pueda entender la lectura del Espíritu y qué es lo que Dios está hablando hoy. Le habló a ellos y le dijo: ustedes van a edificar casas en Babilonia, ustedes van a plantar huertos en Babilonia, ustedes se van a multiplicar en Babilonia. Me impresiona poderosamente cuando Jesús va delante de Poncio Pilato y le dice: tú no eres el rey. Y Jesús le dice: si yo fuese el rey de este mundo, es la palabra ayón ahí, habla del sistema, yo enviase en mis ángeles y acabaría con todo esto. Jesús no se estaba refiriendo, escuche bien, a la interpretación como muchos creen, que hablaba del mundo como globo terráqueo. Estaba hablando de la palabra ayón, que significa sistema de gobierno corrupto. Lo que le estaba diciendo Jesús: mi sistema de gobierno es diferente al sistema de gobierno que ustedes están operando ahora. Ustedes tienen un sistema de gobierno corrupto, pecaminoso. Es un sistema, en ese mundo pecaminoso, detractor. Yo no puedo operar, escuchen bien, porque yo estoy estableciendo mi reino aquí en la tierra. Es diferente el sistema de ustedes. Yo soy el rey, pero el rey del reino de los cielos. Cuando usted entiende eso, usted entiende los beneficios del reino de Dios para cada creyente. Porque cuando el Señor le dice a ellos: escuche bien, no te limites, hay mucha gente limitada, mucho pueblo limitado, mucho pueblo en el pasado, mucha gente que no ha salido y no ha entrado en el avance que Dios quiere para con ellos. Porque cuando usted avanza, el avance va a traer movimiento, y los movimientos vienen de parte de Dios. Mientras haya gente estática, mientras haya gente detenida, nunca podrá ver el movimiento de parte de Dios. Usted necesita avanzar en Cristo. Usted necesita caminar en el propósito de Dios. Número 1, nuestro Dios eterno añade, no quita. Pero para añadir exige una preparación. Dígale que tiene la paz. Para que Dios añada, exige una previa preparación. El pueblo fue llevado en cautiverio porque necesitaba una previa preparación para tomar posesión nuevamente del gobierno.
de la tierra de Canaán, de Jerusalén. Usted necesita una preparación. Usted quiere grandes logros, prepárese en el Señor. Por eso es que tienen que vivir los procesos. Repita conmigo, los procesos. Los procesos. Los procesos son importantes. Denle un codito que tiene la liga de los procesos son importantísimos. Los procesos son importantísimos. Proceso se denomina al conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se realizan o tienen un lugar con un fin. Los procesos es una entidad activa que tiene asociada un conjunto de atributos, códigos, datos, está registro identificador único, un programa en ejecución. Esta ejecución es secuencial, sistema de operaciones, tareas. Les vuelvo a repetir. Proceso se denomina al conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se realiza o tienen un lugar con un fin. Los procesos es una entidad activa que tiene asociado un conjunto de atributos, códigos, datos, está registro identificador único de un programa en ejecución. Esta ejecución es secuencial, sistema de operaciones, tarea. Pablo dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones, los procesos, las estaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en su vida. La gente tiende a huir de los procesos que vienen de parte de Dios. Lo que no han entendido que los procesos es un programa de ejecución que es secuencialmente para tu vida. Para que tú avances en el Señor, tú necesitas vivir los procesos. Y los procesos se demuestran. Pablo habla de que los procesos vienen a tu vida. Escuche bien, que los procesos vienen para tu vida para hacerte más fuerte, para hacerte merecedor, para ser promocionado a otra estación. Porque cuando usted entiende que hay 4 estaciones, que después del invierno viene la primavera. Yo no sé que lo que tú puedas estar viviendo en este tiempo, pero tal vez estás viviendo en el invierno de tu vida. Pero yo vine a decirte que después del invierno va a venir la primavera a tu vida. La gente tiende a huir de los procesos porque no ha entendido y no ha redefinido la palabra procesos. Porque los procesos es el programa en ejecución del Dios eterno para tu vida, para que tú entres en un alineamiento profético de lo que Dios quiere para con tu vida. Yo vine a hablar con gente en este lugar que tiene que entender que tú estás en un proceso de alineamiento profético para lo que Dios tiene para con tu vida. Porque Él prepara un escenario profético. Hay elementos en tu vida que Dios va a colocar en tu vida, que es parte de lo que Dios quiere, escuche bien, va a usar para catapultarte a nuevas dimensiones. Escuche bien, porque si usted no vive los procesos como los vivió José, José fue rechazado por sus hermanos, José fue echado en la cisterna, José fue vendido como esclavo, José fue acusado injustamente, José fue metido en la cárcel, nunca podrá lograr, escuche bien, llegar a palacio. Hay gente que se está quejando por la situación del país, hay gente que se está quejando por lo que está viviendo en su familia, en su matrimonio, en su vida, en su economía, y no han entendido que están viviendo en el proceso, porque después del gozo viene la esclavitud, después de la esclavitud viene el acusamiento, escuche bien, la injuria a tu vida, pero después de la cárcel viene la promoción a palacio. Yo vine a hablar con gente que está prometida para ir a palacio. Para lo que viene para Venezuela no es un mal, escuche bien, porque el Señor dijo, porque los planes que tengo acerca de vosotros son planes de bien y no de mal. Lo que ocurre es que estamos viviendo el proceso para ir a palacio de tal.
una mente limitada. Nuestra mente vive basándose en los paradigmas, que son nuestra interpretación de las cosas. Están formadas de acuerdo a cómo nos criamos, al ambiente donde hemos vivido y a las experiencias que hemos pasado. Un paradigma limitado crea parámetros con una línea constante, invariable, que no se puede cambiar. La mente limitada es cuando ha vivido en espacios restringidos, con capacidades limitadas. Y si tu vida ha sido pobre, tu mente no puede ir mucho más allá de lo que conoció, vivió. Si el Eterno va a hacer algo contigo, te va a pedir que rompas con los parámetros y límites de tu mente para que puedas entender el propósito eterno en el cual fuiste diseñado. Los paradigmas limitados tienen que romperse en tu vida. Él le dijo al pueblo cuando fue introducido en Babilonia: no te limites. Escucha bien, porque hay una palabra direccional y profética a tu vida, pero necesitas alinearte a esa palabra. Por eso es que le dijo a él: no te limites. Dígale al que tiene la palabra: no te limites. El gran problema de mucha gente que no avanza, escuche bien, es porque está limitado, porque siempre su vida ha sido restringida. La gente de pocos recursos es la que siempre se rehúsa, escuche bien, a los cambios. Pero los cambios no son para majarte, los cambios son para promocionarte. No te rehuses al cambio, no te rehuses a lo que Dios quiere hacer contigo. Tienes que romper con esos parámetros para extenderte el propósito del Dios eterno en tu vida. Cuando el Señor va a hacer contigo algo, tienes que quebrar en tu vida muchas cosas que te han llevado al cautiverio. Mucha gente tiene una mente limitada, y por cuanto tiene una mente limitada no avanza el propósito que Dios tiene para ti. Por eso es que le dijo esa palabra, es importante, la que le recalqué al inicio de la palabra. Él le dice, la palabra es tender, es salir rompiendo, es importunar, es incrementar. Hermano, usted es del Cristo. Pablo dice, y Cristo en nosotros, esperanza de gloria. La gente quiere ver proyección de luz. Y usted nunca puede, escuche bien, usted nunca puede vencer las tinieblas si no hay una proyección de luz genuina. Aleluya. Usted no sé si entendió eso. Usted nunca podrá vencer las tinieblas si no hay una genuina proyección divina de luz. Porque las tinieblas retroceden cuando hay luz. Aleluya. Jesús le dice que vuestra luz alumbre a los hombres que están en tinieblas cuando habla de la lámpara. Cuando tú rompes límites, empiezas a vivir una vida diferente. Te empiezas a alinear al propósito de Dios en tu vida. Cuando tú rompes, escuche bien, límites, hay una proyección de luz. Las tinieblas tienen que ir. Por eso es que no importa donde tú te encuentres, no importa el lugar geográfico donde tú te encuentres, porque si es tu lugar de asignación y de propósito, escuche bien, usted va a ser de bendición en ese lugar. La palabra que Dios le da a Abraham, el Eterno le da a Abraham, le dice: sal de la tierra de tu parentela y la casa de tu padre, porque te bendeciré y te serás de bendición. Mucha gente ha interpretado esta palabra literal
literalmente. La palabra tierra es atmósfera ahí. Lo que le está diciendo, tú estás acondicionado a una atmósfera que trae limitaciones a tu vida. Tú necesitas romper con esa atmósfera para que entres a la atmósfera de gloria. Yo vine a hablar con gente en este lugar que tiene que salir de la atmósfera donde ha estado operando, porque hay una atmósfera de gloria para tu vida. La cuestión es que mucha gente quiere que le bendiga, pero no quiere ser de bendición. La cosa es que tú eres un bendito ya en el nuevo pacto. El libro de los Efesios dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Usted ya está completo en Cristo. Ahora lo que usted necesita es sabiduría, ciencia e inteligencia para que la bendición se materialice en su vida. Usted ya está bendito, usted es un bendito, el bendito Abraham. El Señor bendijo a Abraham una sola vez y eso le bastó para el resto de su vida, señores. Señoras, escuchen bien, cuando usted entiende que usted es un bendito de Dios, los bendecidos, escuchen bien, cuando usted es un bendito, cualquier lugar en que usted vaya es bendecido, es por lo que usted carga adentro. La gente está buscando, escuchen bien esto, no me acuerdo todavía, la gente está buscando la solución para todos sus problemas en el lado de afuera. Escuchen bien, por eso el que vive dándose tropiezo contra la pared, por eso el que vive cometiendo errores, porque la solución para todos tus problemas está dentro de ti. Yo cargo la bendición por dentro. Lo que pasa es que usted no lo ha entendido, porque usted es un depósito de la bendición de Dios. Dentro de usted está encapsulado Cristo y Él necesita aflorarse. Mire, la gente dice que venga la bendición. No, la bendición no va a venir. La bendición está dentro de usted. Necesita aflorarse porque está encapsulada dentro de usted. Porque como el hombre caído es un hombre sensorial, siempre está buscando lo que palpa, lo que ve, lo que gusta, lo que oye, pero no ha entendido que el primer hombre no fue creado así. El primer hombre escuchaba la voz, era de adentro hacia afuera. Después que el hombre cayó en muerte espiritual, pues escuchó la voz de Dios de afuera hacia adentro. Escucha bien, por eso fue que tuvo temor, pero cuando fue creado perfecto, la voz surgía, era de adentro hacia afuera. ¿Ustedes me están entendiendo? Por eso es que él le dice en el mismo libro de Jeremías: yo les doy un nuevo pacto. Repita conmigo, un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Ya mis leyes no estarán escritas ni en tablas de piedra ni en madera, sino mi nuevo pacto estará escrito en vuestra mente y en vuestros corazones. Ya no necesitaréis que enseñe cada quien a su prójimo, conocéis a Jehová, porque desde el más pequeño hasta el más grande, todos los conoceréis. El gran problema es que mucha gente vive bajo el antiguo pacto y no ha entendido que ya la ley del espíritu de vida está dentro de nosotros. Lo que ocurre es que mucha gente no ha entendido y no se ha despojado del viejo hombre. Por eso es que no cumple, no se compromete, no tiene disponibilidad, porque vive bajo una naturaleza caída. Escuchen bien, puede ser un ser muy religioso, pero es un ser irresponsable y es un ser que cuestiona a Dios. Hay gente que cuestiona todo lo que hace Dios. Mira aquello, mira lo otro, escuchen bien, pero no le come, no cuestiona al diablo que le roba los dulces.
cuestiona a fulano y a su tajo y dice esto es de Dios o esto no es de Dios. No, a ti no te corresponde eso. Escuche bien, porque analizan tanto a Dios. Escuche bien, porque no analizas el diablo que te está robando lo que te pertenece. ¡Aleluya! Habla, papá. Pedro dice, porque somos participantes de una herencia inaccesible, reservada de los cielos para los santos, que somos participantes de una naturaleza divina. ¿Cuál es nuestra herencia? Es la naturaleza divina. Usted puede tomar un perro y usted puede enseñarle buenos modales al perro. Usted puede enseñarle maniobras al perro. Y usted puede decir, tengo un buen perro maestrado, tiene buenos modales. Pero usted nunca le podrá cambiar la naturaleza que hace del Dios eterno en este tiempo del nuevo pacto. Él te cambia esa naturaleza corrupta y te deposita la naturaleza divina. Por eso es que Jesús enfrentó a los religiosos del entonces, porque ellos tenían la letra, conocían, escuchen bien la ley, pero su naturaleza estaba corrupta, operaban desde el viejo hombre. Y así en la lectura hay mucha gente con una Biblia muy grande, pero que escuchen bien, conocen la letra, pero su naturaleza está corrupta. Por eso es que Jesús enfrenta a Nicodemo y le dice, tú no puedes ver, nadie que no nazca de nuevo puede ver y entrar al reino de Dios. Porque Nicodemo era un docto de la ley, conocía la ley, la recitaban todos los días en la sinagoga, pero la naturaleza no había sido cambiada. Tuve gente hoy en día con una gran Biblia, escúcheme, pero la naturaleza está operando desde el viejo hombre. Por eso es que tú ves caídas y caídas y caídas en hombres y mujeres de Dios, porque siguen operando desde la misma naturaleza. Pablo dice, despójense del viejo hombre y vístense del nuevo en justicia, santidad y verdad, que fue creado como aquel que fue creado en el principio. Despójense del cuerpo de pecado. La palabra cuerpo de pecado es la marioneta, significa marioneta del diablo. Por eso es que hay gente, escuche bien, que recita buenos textos, habla muy elocuente, pero su naturaleza está corrupta, porque su mente está limitada. Tiene que haber una intervención del Espíritu. No todo lo que brilla es oro. Habla, Dios. Que la gente quiere ser muy religioso. Muy santo. Pero la religión no puede salvar a nadie. Lo que salva es Cristo en nosotros. Es el Cristo. Es el Cristo, operar en el Cristo. Y cuando se habla de operar en el Cristo, se habla que tiene que romper con la mente limitada, porque hay parámetros en la vida que traen limitaciones. Por eso es que la gente no puede prosperar. El Señor le dice a Jeremías le dice al pueblo por medio de la palabra de Dios, y le dice esta palabra: rogad pues por la paz de la ciudad, para que la paz de la ciudad se vuelva a vosotros. La palabra paz es la palabra en hebreo shalom, que significa paz, pero también significa prosperidad. Repita conmigo: prosperidad. Y la palabra prosperidad significa progresar. Lo que está diciendo, ustedes tienen que orar por esta ciudad, para que esta ciudad prospere. Y si la ciudad prospera, esa prosperidad va a venir a ustedes. Pero si usted anda declarando maldiciones,
Si usted anda declarando cualquier porquería que se le meta el diablo en la mente, eso es lo que va a venir, porque lo que el hombre teme, eso le viene. Pero el Señor le dijo, ustedes están en Babilonia, pero en Babilonia ustedes tienen que rogar por esta ciudad y pedir por la prosperidad de ella, para que esa prosperidad venga a nosotros. Escuche bien, la Biblia también dice, escuche bien, que el Señor guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. La palabra paz es la palabra shalom, es la palabra prosperidad. Él dice, él guardará en completa prosperidad en cuyo aquel pensamiento persevera, porque los planes que tengo acerca de vosotros son planes de bien y no de mal, para dar vuestro fin. Aleluya. La gente anda hablando y profetizando maldiciones porque no tiene una buena lectura de la palabra del Espíritu. No entiende las escrituras. Por eso es que tiene una mente limitada. Dígale que tiene la ropa con la mente limitada. El Señor y le dice también, dice, multiplicaos allí. Y no. Tenga la Biblia abierta para que no digan que la pastora trajo un predicador hereje. Dice, multiplicaos allí y no disminuyáis. El gran problema es que cuando la gente empieza a hacer, escuchen bien, con esa vieja naturaleza, lo que hace es disminuir la iglesia en vez de incrementarla y multiplicarla. Cuando la gente tiende, escuche bien, a no comprometerse, sí, yo soy el doctor, sí, yo conozco la Biblia, pero no estás haciendo nada, brother, my friend, no estás haciendo nada por el reino, porque el Señor dijo, extiéndete. Dígale que tiene, extiéndete. Extiéndete. Linda. Tienes que extenderte. Como ese compo el muchacho que te viene. Extiéndete, porque la unción motiva a la pasión. Repita conmigo, la unción motiva a la pasión. La unción motiva la pasión. Para compartir con el necesitado. Amén. ¿Usted entendió eso? La unción motiva la pasión para compartir con el necesitado. Solo estaremos dispuestos al sacrificio cuando la unción del Espíritu Santo esté en nosotros motivándonos. Para otras personas eso le pareciera ridículo, pero está tocando los corazones y le dará al creyente la oportunidad de ser un cosechador, porque va a convertirse en un sembrador. La Biblia dice en Mateo 9:35, nos dice que Jesús tenía compasión por las almas, recorría las aldeas, las ciudades. Imagínense que Jesús caminaba 6 horas para ir a predicar a la mujer samaritana. En el pasaje del Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 4, le era necesario, significa que esto para Jesús es de ir y compartir con los necesitados, era una carga en su corazón que lo hacía sentir la necesidad por hablar el mensaje que tenía encomendado del reino de Dios, donde nadie, escúcheme, donde nacía esto en la comunión con el Espíritu. Hermano, usted tiene que tener comunión con el Espíritu en este punto de deseo de hacer una pregunta. Cuando él está en su relación, ¿cómo está su relación con el Espíritu Santo? Me refiero a las veces que se arrodilla ante Dios y le pide para la renta. No me refiero a eso, para la renta de la casa o para pagar su carro, etcétera. Me refiero al tiempo que dedicamos a Dios para que Él nos llene y nos enseñe y nos revele su secreto, porque es en esta clase de comunión en donde va a nacer la pasión por los perdidos. En esa comunión es donde Dios va a dar las metas de crecimiento para el desarrollo
seno de la iglesia. Es ahí donde recibirá el fuego que despertará la motivación a los que asisten a la iglesia, para que ellos quieran también tener el hambre y la necesidad que usted tiene de ir y compartir con el necesitado. Porque si usted no tiene pasión, no tiene fuego, no tiene entusiasmo, no tiene esa comunión, es lo que le va a transmitir a las personas que llegan a la iglesia. ¿En dónde comenzó el avivamiento? Hace 2000 años. En los milagros que Cristo hizo, en las grandes predicaciones masivas que hicieron los apóstoles en el principio. No. ¿Sabe dónde comenzó? En la comunión con el Espíritu Santo. Por eso es que en Hechos 2, 1 y 4 dice literalmente: y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno en ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. El avivamiento comenzó en el aposento alto, en la intimidad con Dios, en la comunión con el Espíritu Santo, en la comunión con Cristo. Allí comenzó el avivamiento. Si no hay aposento alto hoy en tu día, tampoco hay avivamiento. Señores, usted tiene que vivir una vida de aposento alto, de continuo en su vida, porque si no hay aposento alto, escúcheme, quiere decir que usted no tiene comunión con el Espíritu. Aleluya. Si esta casa no se llena, es porque no hay comunión con el Espíritu. Porque cuando la gente tiene comunión con el Espíritu, la pasión se va a desbordar. Va a venir el fuego de Dios, y este lugar va a quedar pequeño para lo que Dios va a hacer. Aleluya. Comunión con el Espíritu. Repita conmigo: tengo que tener aposento alto. Intimidad, reposa con Dios. Todos los días necesitamos estar en la presencia del Dios eterno. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, y en el versículo 8 al 11, nos narra que hace 1000 años una mujer le dijo a su marido que había visto que el hombre que cada año pasaba por su casa era un varón santo, y le surgió que le hiciesen aposento, que tuviesen paredes, y donde hubiese un candelero y una mesa, una silla y una cama. Esto es profético. Repita conmigo: esto es profético. Porque todos los líderes necesitan un aposento en la presencia del Dios eterno. El aposento para el varón de Dios tenía una cama, y esto representaba que en la comunión con Dios entramos en nuestra ansiedad y nuestra agitación, porque a veces vivimos agitados y ansiosos. Por eso no tenemos tiempo para oír a Dios y a su Espíritu Santo. Hay personas que son eléctricas y quieren hacer todo por su cuenta. Creen que por hacer mucho van a fructificar en abundancia, pero no es el afán ni la agitación lo que produce el fruto, sino es el aprender a reposar en el Espíritu Santo. En ese aposento también había una silla. Esto representa la necesidad de sentarse a estudiar. Esto nos habla de una vida devocional con el Dios eterno.
porque no se trata solamente de reposar en el aposento alto, sino también de escudriñar la verdad del Dios eterno, porque no se puede hacer aposento alto y reposo si no estamos sólidos en la palabra del Dios eterno. Necesitamos sacar tiempo para leer la Biblia, tiempo para escudriñar un pasaje al día, por días al menos, analizarlo y tratar de comprender lo que el Eterno desea decirnos a través de la Biblia. Es la acción de sentarse y ver lo que Dios desea enseñarnos. La mesa representa el tomar el alimento espiritual para saber cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Me temo que hay personas creyentes, cristianas, que no saben para qué llamó Dios o para qué Dios lo llamó. Es simple, es saber esto. Está en la Biblia. El propósito del llamado del Eterno es que ganes alma y hagas discípulos. Hay creyentes que esperan que Dios le diga que haga algo espectacular, pero el llamado de Dios es igual a todos los miembros del cuerpo de Cristo: ganar almas y hacer discípulos. Sin duda, alguien diría: ay, yo pensé que este no era mi llamado. Y tiene razón, porque este llamado es para todos, y para todos que vayamos y hagamos discípulos, a todos vayamos y ganemos almas. Hermano, mientras que la gente viva limitada, nunca podrá extenderse. Tendrá una mente limitada. Hermano, usted tiene que usar los medios de comunicación. Usted tiene que usar, hermano, el internet. Usted tiene que usar la tecnología. Todo es un arma para la gloria de Dios. Todo es un arma para la gloria de Dios. Yo tengo este aparato porque en este aparato es menos peso y puedo cargar más cosas aquí del Señor. Aquí hay versiones de Biblia ilimitadas que tendría que tener como 3 maletas para poderla cargar. Tengo libros aquí metidos también. Porque cuando usted tiene pasión por Dios, usted tiene esa pasión y esa comunión te va a llevar a escudriñar y a entender más del Dios eterno. Número 3, desarrolla una conciencia de heredero. Dígale que tiene la paz. Desarrolla una conciencia de heredero. Rompe con la mentalidad de pordiosero. Siempre está esperando una ayuda para resolver una necesidad. La mentalidad de pordiosero es esa mentalidad que siempre está esperando una ayuda para resolver una necesidad. El Eterno no responde a una necesidad o a una ayuda. Él responde al propósito eterno que diseñó para nosotros como hijos. Tenemos herencia. Por eso Cristo murió y resucitó, para abrirnos el testamento y saber cuál es nuestra herencia. El eterno Dios no se limita porque tiene poder para hacer grandes y maravillosas cosas. Los herederos no malgastan para suplir necesidad, sino multiplican la herencia. Y usted dice: no, que yo soy un necesitado. No, el Señor no va a responder a una necesidad. Si no, pregúnteme a la gente de Haití si han salido de la pobreza. Pregúnteme si la gente de África han salido de la pobreza. Si fuese por necesidad, ya fuese Dios resuelto eso. Él responde al propósito eterno con el cual fuiste diseñado. Y usted me dice: ¿dónde está eso en la Biblia? Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: por Él mismo tuvimos herencia, en Él mismo tuvimos herencia. ¿Tiempo presente o pasado? ¡Gloria! ¿Escuche bien? ¿Tiempo presente o pasado? Presente. En Él mismo tuvimos herencia. Ya la herencia fue repartida el botín. Pero como no hay conciencia de heredero, dice: y habiendo sido predestinado conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Sus oraciones tienen que ser a base de propósito. Repita conmigo, propósito.